Paul Ricoeur. Capítulo 2. El conflicto de las interpretaciones. ¿Qué es interpretar?, nos preguntábamos al término del estudio precedente. Esta cuestión rige la siguiente: ¿cómo viene a inscribirse el psicoanálisis en el conflicto de las interpretaciones? Ahora bien, la cuestión de la interpretación no es menos embarazosa que la del símbolo. Hemos creído poder arbitrar las oposiciones referentes a la definición del símbolo recurriendo a una estructura intencional, la estructura del doble sentido, que a su vez no se pone de manifiesto más que en el trabajo de la interpretación. Pero este concepto de interpretación constituye en sí un problema. 1. El concepto de interpretación. Resolvamos primero una dificultad, que no es todavía más que terminológica y que implícitamente ha sido zanjada por nuestra definición media del símbolo. En efecto, si consultamos la tradición, nos atraen dos empleos de la palabra: uno nos propone un concepto demasiado corto y el otro un concepto demasiado largo de la interpretación. Esas dos variantes en la extensión del concepto de interpretación reflejan aproximadamente las que hemos considerado en la definición del símbolo. Si recordamos aquí las dos raíces históricas de esas tradiciones discordantes, el periermeneias de Aristóteles y la exégesis bíblica, es porque ellas indican bastante bien mediante qué corrección se puede volver a reunir nuestro concepto medio de la hermenéutica. Partamos de Aristóteles. Como se sabe, el segundo tratado del Organon se llama Periermeneias, de la interpretación. De él procede lo que llamo el concepto demasiado largo de la interpretación, no sin recordar el empleo del símbolo en el sentido de la función simbólica de Casirer y de muchos modernos. No es ilegítimo buscar en la noción aristotélica de interpretación el origen de nuestro propio problema, aunque la coincidencia con la interpretación aristotélica parezca puramente verbal. En efecto, la palabra misma no figura sino en el título, más aún, no designa una ciencia que se ocupe de las significaciones, sino la significación misma, la del nombre, el verbo, la proposición y, en general, el discurso. Es interpretación todo sonido emitido por la voz y dotado de significación, toda pone semantique, toda vox significativa. 2. En este sentido el nombre ya es en sí mismo interpretación, y el verbo también. 3. Puesto que allí enunciamos algo, pero la enunciación o pasis se toma del sentido total del logos, así que el sentido completo de la hermeneia no aparece sino con el enunciado complejo, con la frase, que Aristóteles llama logos y que comprende tanto la orden, el ruego, la pregunta, como el discurso declarativo o apopansis. La hermeneia, en sentido completo, es la significación de la frase. Pero en sentido estricto, el del lógico, es la frase susceptible de ser verdadera o falsa, es decir, la proposición declarativa. 4. El lógico abandona a la retórica y a la poética los otros géneros del discurso y no conserva más que el discurso declarativo, cuya forma primera es la afirmación que dice algo de algo. Detengámonos en estas definiciones, bastan para hacer entender en qué sentido la voz semántica, la palabra significante, es interpretación. Lo es en el mismo sentido en que el símbolo es en Casirer mediación universal, decimos lo real significándolo, en este sentido, lo interpretamos. La ruptura entre la significación y la cosa ya está consumada con el nombre, y esa distancia señala el lugar de la interpretación. No todo discurso está necesariamente en la verdad, ni se adhiere al ser. A este respecto los nombres que designan cosas ficticias, el chivo ciervo del parágrafo 3 del tratado aristotélico, muestra bien lo que es una significación sin posición de existencia. Pero no habríamos tenido la idea de llamar interpretación a los nombres si no percibiésemos su capacidad significativa a la luz de la de los verbos, y la de los verbos en el contexto del discurso, y si a su vez la del discurso no se concentrase en el discurso declarativo que dice algo de algo. Decir algo de algo es, en el sentido completo y fuerte del término, interpretar. ¿En qué nos orienta esta interpretación, propia de la proposición declarativa, hacia el concepto moderno de la hermenéutica? La relación no es desde luego evidente. El decir algo de algo no interesa a Aristóteles sino en cuanto es el lugar de lo verdadero y de lo falso. Por eso el problema de la oposición entre afirmación y negación se convierte en tema central del tratado. La semántica de la proposición declarativa sirve solo de introducción a la lógica de las proposiciones, que es esencialmente una lógica de la oposición, la que a su vez introduce a los analíticos, es decir, a la lógica de los argumentos. Este designio lógico impide a la semántica desarrollarse por sí misma. Además, por otro lado, la vía parece estar cerrada a una hermenéutica de las significaciones de doble sentido. La noción de significación requiere la univocidad del sentido, lo exige la definición del principio de identidad,
en su sentido lógico y ontológico, esta univocidad del sentido está fundada últimamente en la esencia una e idéntica a sí misma. Sobre este recurso a la esencia descansa toda la refutación de los argumentos sofísticos. No significar una cosa una, es no significar nada en absoluto 6, de modo que la comunicación entre los hombres no es posible más que si las palabras tienen un sentido, es decir, un sentido uno. Y sin embargo, una reflexión que prolongue el análisis propiamente semántico del decir algo de algo nos conduce de nuevo a las inmediaciones de nuestro propio problema. Si el hombre interpreta la realidad diciendo algo de algo, es que las verdaderas significaciones son indirectas. No alcanzo las cosas sino atribuyendo un sentido a un sentido. La predicación, en el sentido lógico de la palabra, pone en forma canónica una relación de significación que nos obliga a poner otra vez sobre el tapete la teoría de la univocidad. Parece entonces que la sofística no planteaba un problema sino dos, el de la univocidad de las significaciones, sin la cual no es posible el diálogo, y el de su comunicación, para retomar la expresión del sofista de Platón, sin la cual no es posible la atribución. Sin esta contrapartida, la univocidad condena a un atomismo lógico, según el cual la significación es solamente lo que es. No basta, pues, luchar contra la equivocidad sofística, debe abrirse un segundo frente contra la univocidad eleática. Ahora bien, esta segunda lucha no carece de ecos en la filosofía de Aristóteles. Se manifiesta en el corazón mismo de la metafísica. Se sabe que la noción de ser no es susceptible de la definición unívoca. El ser se dice de varias maneras. Ser quiere decir sustancia, cualidad, cantidad, tiempo, lugar, etc. Esta distinción famosa de las significaciones múltiples del ser no constituye una anomalía en el discurso, una excepción en la teoría de la significación. Esos sentidos múltiples del ser son las categorías mismas, o las figuras, de la predicación. También esta multiplicidad atraviesa todo el discurso. Ahora bien, esa multiplicidad es insuperable, sin duda no constituye un puro desorden de las palabras. No carece de interés aproximar, ya que los diferentes sentidos de la palabra ser se ordenan todos con referencia a un sentido primero, originario, pero esta unidad de referencia, pros en legomenon, no constituye una significación una. La noción de ser, como se ha dicho recientemente, no es sino la unidad problemática de una pluralidad irreductible de significaciones. 7. No creo extraer de la semántica general del Peri-Hermeneias y de la semántica particular de la palabra ser más de lo que está permitido. No digo que Aristóteles haya planteado el problema de las significaciones multívocas tal como lo elaboramos aquí, solamente digo que su definición de la interpretación como decir algo de algo introduce a una semántica distinta de la lógica, y que su discusión de las significaciones múltiples del ser abre una brecha en la teoría puramente lógica y ontológica de la univocidad. Es verdad que, para fundar una teoría de la interpretación concebida como inteligencia de las significaciones de múltiples sentidos, todo está por hacerse. La segunda tradición nos acercará a esta meta. La segunda tradición nos viene de la exégesis bíblica. La hermenéutica, en este sentido, es la ciencia de las reglas de la exégesis, entendida esta como interpretación particular de un texto. Es indiscutible que el problema de la hermenéutica se ha constituido, en gran parte, en este recinto de la interpretación de la Sagrada Escritura. Lo que se ha llamado tradicionalmente los cuatro sentidos de la Escritura constituye el corazón de esta hermenéutica. Al respecto, nunca sería demasiado insistir en que los filósofos deberían prestar mayor atención a esos debates exegéticos donde se ha puesto en juego una teoría general de la interpretación. Allí en particular es donde se han elaborado las nociones de analogía, alegoría y sentido simbólico. Vamos a recurrir a ellos con frecuencia. Esta segunda tradición liga pues a la hermenéutica con la definición del símbolo por la analogía, aunque no la reduzca totalmente a eso. Lo que limita esta definición de la hermenéutica por la exégesis es, en primer lugar, su referencia a una autoridad, sea monárquica, colegial o eclesial, como es el caso de la hermenéutica bíblica practicada dentro de las comunidades cristianas, pero, por encima de todo, su aplicación a un texto literario. La exégesis es una ciencia escrituraria. La tradición de la exégesis ofrece, sin embargo, una buena base de partida para nuestra empresa. La noción de texto, efectivamente, puede tomarse en sentido analógico. La Edad Media ha podido hablar de una interpretatio naturae, gracias a la metáfora del libro de la naturaleza. Esta metáfora hace aparecer una extensión posible de la noción de exégesis. No carece de interés aproximar en la medida en que la noción de texto rebasa la de escritura.
Desde el Renacimiento esta interpretatio naturae está tan completamente liberada de sus referencias propiamente escriturarias que Spinoza puede recurrir a ella para instituir una nueva concepción de la exégesis bíblica, la interpretación de la naturaleza, dice en el Tratado Teológico Político, es lo que debe inspirar la nueva hemenéutica regida por el principio de la interpretación de la escritura por sí misma, este paso de Spinoza, que no nos interesa aquí desde el punto de vista propiamente bíblico, señala un curioso rebote de la interpretatio naturae, convertida en modelo, sobre el antiguo modelo escriturario de que se trata ahora. Esta noción de texto, liberada así de la de escritura, es interesante, Freud recurre a ella a menudo, en particular cuando compara el trabajo del análisis con la traducción de una lengua a otra. El relato del sueño es un texto ininteligible que el análisis sustituye por otro texto más inteligible. Comprender es hacer esa sustitución. A esta analogía entre el análisis y la exégesis hace alusión el título de la Traumdeutung, sobre el que ya nos hemos detenido. No carece de interés aproximar aquí por primera vez a Freud y Nietzsche, fue Nietzsche quien tomó de la filología su concepto de Deutung, de Auslegung, para introducirlo en filosofía. Es verdad que Nietzsche sigue siendo filólogo cuando interpreta la tragedia griega o los presocráticos, pero con él toda la filosofía se vuelve interpretación. ¿Interpretación de qué? Es lo que diremos más adelante, cuando entremos en el conflicto de la interpretación. Digamos ahora solamente esto: este nuevo curso abierto al concepto de interpretación está ligado a una problemática nueva de la representación de la Vorstellung. Ya no es la cuestión kantiana de saber cómo una representación subjetiva puede tener una validez objetiva. Esta cuestión, central en una filosofía crítica, retrocede en beneficio de una cuestión más radical: el problema de la validez permanecía en la órbita de la filosofía platónica de la verdad y de la ciencia, a las que se oponían como contrarios el error y la opinión. El problema de la interpretación se refiere a una nueva posibilidad que ya no es ni el error en sentido epistemológico, ni la mentira en sentido moral, sino la ilusión, cuyo estatuto discutiremos más adelante. Dejemos de lado por el momento lo que nos va a ocupar enseguida, esto es, el empleo de la interpretación como táctica de la sospecha y como lucha contra las máscaras. Este empleo exige una filosofía muy particular que subordina el problema entero de la verdad y el error a la expresión de la voluntad de poder. Lo que nos importa aquí, desde el punto de vista del método, es la nueva extensión dada al concepto exegético de la interpretación. Freud se sitúa precisamente en uno de los extremos de esta corriente. Con él no es solo una escritura lo que se ofrece a la interpretación, sino todo conjunto de signos susceptible de ser considerado como texto por descifrar. Así, pues, tanto un sueño, un síntoma neurótico, como un rito, un mito, una obra de arte o una creencia. No debemos volver entonces a nuestra noción de símbolo como doble sentido, sin prejuzgar todavía si el doble sentido es disimulación o revelación, mentira vital o acceso a lo sagrado. Cuando definíamos más arriba la hermenéutica como la ciencia de las reglas exegéticas y la exégesis como interpretación de un texto particular o de un conjunto de signos susceptible de ser considerado como un texto, estábamos pensando en un concepto ampliado de la exégesis. Como se ve, esta definición intermedia, que rebasa una simple ciencia escrituraria sin fundirse en una teoría general de la significación, extrae su autoridad de ambos orígenes. La fuente exegética parece la más cercana, pero el problema de la univocidad y la equivocidad en que desemboca la interpretación en el sentido aristotélico quizás sea más radical todavía que el de la analogía en exégesis. Volveremos sobre esto en el próximo capítulo. En cambio, la problemática de la ilusión, que está en el corazón de la Auslegung nietzscheana hoy conduce al umbral de la principal dificultad que decide la suerte de la hermenéutica moderna. Esta dificultad que vamos a considerar ahora ya no es un calco de la que se vinculaba a la definición del símbolo, es propia del acto de interpretar como tal. 8 Henry de Lubac, Exégese medievale, 4 Baals, Ouvie, 1959 a 1964. Esta dificultad, la misma que puso en marcha mi investigación, es la siguiente: no hay una hermenéutica general, ni un canon universal para la exégesis, sino teorías separadas y opuestas, que atañen a las reglas de la interpretación. El campo hermenéutico, cuyo contorno exterior hemos trazado, está partido en sí mismo. No tengo el propósito, ni tampoco los medios, de intentar una enumeración completa de los estilos hermenéuticos. Me ha parecido más ilustrativo partir de la oposición más externa, de la que crea la máxima tensión en el origen de nuestra investigación. Por un lado,
la hermenéutica se concibe como manifestación y restauración de un sentido que se me ha dirigido como un mensaje, una proclama o, como suele decirse, un querigm. Por otro, se concibe como desmistificación, como una reducción de ilusiones. De este lado de la lucha se sitúa el psicoanálisis, por lo menos en una primera lectura. Es necesario que nos coloquemos desde el comienzo frente a esta doble posibilidad, esta tensión, esta atracción extrema es la expresión más verídica de nuestra modernidad, la situación que se ha creado hoy al lenguaje implica esta doble posibilidad, esta doble solicitación, esta doble urgencia, por un lado, purificar al discurso de sus excrecencias, liquidar los ídolos, ir de la ebriedad a la sobriedad, hacer de una vez el balance de nuestra pobreza, por otro lado, usar el movimiento más nihilista, más destructor, más iconoclasta, para dejar hablar lo que una vez, lo que cada vez se dijo cuando el sentido apareció nuevo, cuando el sentido era pleno. La hermenéutica me parece movida por esta doble motivación, voluntad de sospecha y voluntad de escucha, voto de rigor y voto de obediencia. Somos hoy esos hombres que no han concluido de hacer morir los ídolos y que apenas comienzan a entender los símbolos. Quizá esta situación, en su aparente apremio, sea instructiva, quizá el iconoclasmo extremo pertenezca a la restauración del sentido. La razón profunda que motiva la posición inicial de nuestro problema es hacer manifiesta la crisis del lenguaje que hace que hoy oscilemos entre la desmistificación y la restauración del sentido, pensando que una introducción al psicoanálisis de la cultura debería realizar primero ese gran rodeo. En el próximo capítulo trataremos de profundizar todavía en estos prolegómenos y de vincular esta crisis del lenguaje a una ascesis de la reflexión que comienza por dejarse desasir del origen del sentido. Esbocemos los términos del conflicto para acabar de situar al psicoanálisis en el gran debate sobre el lenguaje. 2. La interpretación como recolección del sentido. Primero situaremos a la hermenéutica como restauración del sentido. Comprenderemos mejor por contraste lo que ponen en juego el psicoanálisis de la cultura y la escuela de la sospecha diciendo ante todo lo que allí se impugna radicalmente. Lo contrario de la sospecha, diría yo abruptamente, es la fe. ¿Qué fe? Indudablemente ya no la fe primera del carbonero, sino la fe segunda del hermeneuta, la fe que ha atravesado la crítica, la fe poscrítica. La buscaré en la serie de decisiones filosóficas que animan secretamente una fenomenología de la religión y se ocultan hasta en su aparente neutralidad. Es una fe razonable, puesto que interpreta, pero es fe porque busca, por la interpretación, una segunda ingenuidad. Para ella la fenomenología es el instrumento de la escucha, de la recolección, de la restauración del sentido. Creer para comprender, comprender para creer, tal es su máxima, y su máxima es el círculo hermenéutico mismo del creer y el comprender. Tomaremos nuestros ejemplos de la fenomenología de la religión en el sentido lato, englobo allí a Leonard, van der Leeuw, Eliade, y añado mi propia investigación sobre la simbólica del mal. Intentaremos desimplicar y desplegar la fe razonable que atraviesa el análisis puramente intencional del simbolismo religioso y que convierte desde dentro este análisis en escucha. 1. Primero, veo en la preocupación por el objeto, característica de todo análisis fenomenológico, la primera huella de esta fe en una revelación por la palabra. Se sabe que esa preocupación se presenta bajo los rasgos de una voluntad neutra de describir y no de reducir. Se reduce al explicar por las causas, psicológicas, sociales, etc., por la génesis, individual, histórica, etc., por la función, afectiva, ideológica, etc. Se describe desligando la intención, noética, y su correlato, noemático ese algo a que se apunta, el objeto implícito en el rito, el mito y la creencia. Así, en el caso del simbolismo de lo puro y lo impuro evocado antes, la tarea es comprender lo que se quiere significar, a qué cualidad de sagrado se apunta, qué matiz de amenaza está implícito en esa analogía entre mancha e impureza, entre la contaminación psíquica y la pérdida de integridad de existencia. La preocupación por el objeto fue para nosotros la docilidad al movimiento del sentido que, partiendo de la significación literal, la mancha, la contaminación, apunta hacia la contaminación de algo en la región de lo sagrado. Diremos, generalizando, que el tema de la fenomenología de la religión es ese algo a que se apunta en la acción ritual, en la palabra mítica, en la creencia o el sentimiento místico. Su tarea es desimplicar o explicitar a ese objeto de las intenciones diversas de la conducta, el discurso y la emoción. Llamemos sagrado a ese objeto al que se apunta, sin prejuzgar su naturaleza,
ya sea lo tremendum numinosum según Rudolf Otto, lo poderoso según Van der Leeuw o el tiempo fundamental según Eliade. En este sentido general, y a fin de subrayar esta preocupación por el objeto intencional, diremos que toda fenomenología de la religión es una fenomenología de lo sagrado. Ahora bien, puede quedar una fenomenología de lo sagrado en los límites de una actitud neutra regida por la epoché, por la puesta entre paréntesis de la realidad absoluta y de toda cuestión que se refiera a lo absoluto. La epoché me exige participar en una creencia en la realidad del objeto religioso, pero de un modo neutralizado, que yo crea con el creyente, pero sin poner absolutamente el objeto de su creencia. Pero si el sabio como tal puede y debe practicar este método de puesta entre paréntesis, el filósofo como tal no puede ni debe eludir la cuestión de la validez absoluta de su objeto, ya que me interesaría en el objeto, podría dar preferencia a la preocupación por el objeto, aun a través de la consideración de su causa, su génesis o su función, si no esperase que, desde el seno de la comprensión, ese algo se dirija a mí. No es la espera de una interpelación lo que mueve esa preocupación por el objeto. Finalmente, lo que está implícito en esta espera es una confianza en el lenguaje, es la creencia de que el lenguaje que lleva los símbolos es menos hablado por los hombres que hablado a los hombres, que los hombres han nacido en el seno del lenguaje, en medio de la luz del logos que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Son esta espera, esta confianza, esta creencia, las que confieren al estudio de los símbolos su particular gravedad. Debo decir, en verdad, que ella es la que anima toda mi investigación. Ahora bien, ella es la que hoy es impugnada por toda la corriente de la hermenéutica que colocaremos a continuación bajo el signo de la sospecha. Esta otra teoría de la interpretación comienza precisamente por la duda de que haya semejante objeto y que ese objeto pueda ser el lugar donde se invierte y convierte la objetivación intencional en querigma, en manifestación y en proclama. Por eso esta hermenéutica no es una desimplicación o explicitación del objeto, sino un arrancamiento de la máscara. Una interpretación reductora de los disfraces. 2. Según la fenomenología de la religión, hay una verdad de los símbolos. Esta verdad, en la actitud neutra de la epoché husserliana, no significa nada más que el cumplimiento, die Erfüllung, de la intención significante. Para que sea posible el fenómeno de la religión, es condición necesaria y suficiente que en sí haya solo una, sino varias vías de cumplimiento de las diversas intenciones de significación según las diversas regiones de objeto. La verificación, en el sentido del positivismo lógico, es solo un tipo de cumplimiento entre otros y no el modo canónico de cumplimiento. Ese tipo es el requerido por el tipo de objeto correspondiente, a saber, el objeto físico y, en otro sentido, el objeto histórico, y no por el concepto de verdad como tal, o, dicho de otro modo, por la exigencia de cumplimiento en general. En virtud de esta multiplicidad del cumplimiento, el fenomenólogo habla de la experiencia religiosa de un modo reducido, neutralizado, no por analogía, sino según el tipo específico de objeto y el modo específico de cumplimiento en ese campo. Ahora bien, ¿cómo hemos encontrado este problema del cumplimiento en el orden de las significaciones simbólicas? Esencialmente, con ocasión de nuestra investigación del vínculo analógico entre el significante primario o literal y el significado secundario, digamos, entre mancha e impureza, entre desviación, o enrancia, y pecado, entre peso, o carga, y culpa. Tropezamos aquí con un nexo primordial, indefectible, que nunca tiene el carácter instituido y arbitrario de los signos técnicos, que no quieren decir nada más que lo expuesto. En este nexo de sentido a sentido reside lo que he llamado lo pleno del lenguaje. Esta plenitud consiste en que el segundo sentido habita, de alguna manera, en el primero. Mircea Eliade demuestra, en su Tratado de Historia General de las Religiones, que la fuerza del simbolismo cósmico reside en el vínculo no arbitrario entre el cielo visible y el orden que manifiesta. El cielo, habla del sabio y el justo, de lo inmenso y lo ordenado, gracias al poder analógico que liga sentido con sentido. El símbolo está ligado y ligado en doble sentido, ligado a y ligado por. Por un lado, lo sagrado está ligado a sus significaciones primarias, literales, sensibles, es lo que le da opacidad. Por otro lado, la significación literal está ligada por el sentido simbólico que reside en ella, es lo que he llamado el poder revelador del símbolo, lo que constituye su fuerza a pesar de su opacidad. Es lo que lo opone al signo técnico, que no significa más que lo que expone y por ello puede ser vaciado, formalizado y reducido a un simple objeto de cálculo. Solo el símbolo da lo que dice. Pero al decir esto,
no hemos infringido ya la neutralidad fenomenológica. Lo confieso. Confieso que lo que motiva en profundidad este interés por el lenguaje pleno, por el lenguaje ligado, es esta inversión del movimiento del pensamiento que se dirige a mí y me hace sujeto interpelado. Y esta inversión se produce en la analogia. ¿Cómo? ¿Cómo me liga lo que liga el sentido al sentido? Al asimilarme a lo dicho, el movimiento que me arrastra hacia el sentido segundo me convierte en partícipe de lo que se me anuncia. La semejanza en que reside la fuerza del símbolo y de la que extrae su poder revelador no es en efecto un parecido objetivo, que yo pueda considerar como una relación expuesta ante mí, es una asimilación existencial de mi ser al ser según el movimiento de la analogía. 3. Esta alusión al antiguo tema de la participación nos permite dar un tercer paso en la vía de la explicitación, que es también la vía de la probidad intelectual, la decisión filosófica, enteramente declarada, que anima el análisis intencional, sería una versión moderna de la antigua reminiscencia. La preocupación moderna por los símbolos expresa un nuevo deseo de ser interpelado, más allá del silencio y el olvido que hacen proliferar la manipulación de signos vacíos y la construcción de lenguajes formalizados. Esta espera de una nueva palabra, de una nueva actualidad de la palabra, es el pensamiento implícito en toda fenomenología de los símbolos, que primero pone el acento sobre el objeto, y luego subraya la plenitud del símbolo, para saludar por fin al poder revelador de la palabra originaria. 3. La interpretación como ejercicio de la sospecha. Acabaremos de situar a Freud dándole no solo un oponente, sino una compañía. A la interpretación como restauración del sentido opondremos globalmente la interpretación según lo que llamaré colectivamente la escuela de la sospecha. Una teoría de la interpretación tendría entonces que dar cuenta no solo de la oposición entre dos interpretaciones de la interpretación, una como recolección del sentido, la otra como reducción de las ilusiones y mentiras de la conciencia, sino también de la fragmentación y dispersión de cada una de estas dos grandes escuelas de la interpretación en teorías diferentes y aún ajenas entre sí. Esto es aún más cierto, sin duda, en la escuela de la sospecha que en la de la reminiscencia. La dominan tres maestros que aparentemente se excluyen entre sí, Marx, Nietzsche y Freud. Es más fácil hacer aparecer su común oposición a una fenomenología de lo sagrado, comprendida como propedéutica a la revelación del sentido, que su articulación dentro de un método único de desmistificación. Es relativamente fácil comprobar que sus tres empresas coinciden en impugnar el primado del objeto en nuestra representación de lo sagrado y el cumplimiento del objetivo de lo sagrado por una especie de analogía entis que nos injertaría en el ser en virtud de una intención asimiladora. Es fácil incluso reconocer que en cada caso se trata de un ejercicio diferente de la sospecha. La fórmula negativa bajo la cual se podría colocar a estos tres ejercicios de la sospecha sería de la verdad como mentira. Pero todavía estamos lejos de haber asimilado el sentido positivo de estas tres empresas, todavía estamos demasiado atentos a sus diferencias y a las limitaciones que los prejuicios de su época infligen más a sus epígonos que a ellos mismos. Entonces Marx queda relegado al economismo y a la absurda teoría de la conciencia reflejo, Nietzsche es arrinconado en un biologismo y un perspectivismo incapaz de enunciarse sin contradicción y Freud resulta acantonado en la psiquiatría y ridículamente acusado de un pansexualismo simplista. Si nos remontamos a su intención común, encontramos allí la decisión de considerar en primer lugar la conciencia en su conjunto como conciencia falsa. Por ahí retoman, cada uno en un registro diferente, el problema de la duda cartesiana, para llevarlo al corazón mismo de la fortaleza cartesiana. El filósofo formado en la escuela de Descartes sabe que las cosas son dudosas, que no son tales como aparecen, pero no duda de que la conciencia sea tal como se aparece a sí misma. En ella, sentido y conciencia del sentido coinciden, desde Marx, Nietzsche y Freud, lo dudamos. Después de la duda sobre la cosa, entramos en la duda sobre la conciencia. Pero estos tres maestros de la sospecha no son tres maestros de escepticismo, son seguramente tres grandes destructores y, sin embargo, ni siquiera esto debe extraviarnos. La destrucción, dice Heidegger en Sein und Zeit, es un momento de toda nueva fundación, incluida la destrucción de la religión, en cuanto es, según palabras de Nietzsche, un platonismo para el pueblo. Es más allá de la destrucción donde se plantea la cuestión de saber lo que todavía significan pensamiento, razón e incluso fe. Ahora bien, los tres despejan el horizonte para una palabra más auténtica, para un nuevo reinado de la verdad, no solo por medio de una crítica destructora sino mediante la invención de un arte de interpretar. Descartes triunfa de la duda sobre la cosa por la evidencia de la conciencia,
Ellos triunfan de la duda sobre la conciencia por una exégesis del sentido. A partir de ellos, la comprensión es una hermenéutica, buscar el sentido, en lo sucesivo, ya no es deletrear la conciencia del sentido, sino descifrar sus expresiones. Lo que habría que confrontar, pues, no es solamente una triple sospecha, sino un triple ardid. Si la conciencia no es lo que cree ser, debe instituirse una nueva relación entre lo patente y lo latente. Esta nueva relación correspondería a la que la conciencia había instituido entre la apariencia y la realidad de la cosa. La categoría fundamental de la conciencia, para los tres, es la relación oculto mostrado o, si se prefiere, simulado manifiesto. Que los marxistas se obstinen en la teoría del reflejo, que Nietzsche se contradiga dogmatizando sobre el perspectivismo de la voluntad de poder, que Freud mitologice con su censura, su portero y sus disfraces, lo esencial no está en estos obstáculos y atolladeros. Lo esencial es que los tres crean, con los medios a su alcance, es decir, con y contra los prejuicios de la época, una ciencia mediata del sentido, irreductible a la conciencia inmediata del sentido. Lo que los tres han intentado, por caminos diferentes, es hacer coincidir sus métodos conscientes de desciframiento con el trabajo inconsciente de cifrado, que atribuían a la voluntad de poder, al ser social, al psiquismo inconsciente. Astuto y medio. Entonces lo que distingue a Marx, Freud y Nietzsche es la hipótesis general que interesa a la vez al proceso de la conciencia falsa y al método de desciframiento. Ambos van juntos, porque el hombre de la sospecha hace en sentido inverso el trabajo de falsificación del hombre del ardid. Freud ha entrado en el problema de la conciencia falsa por el doble pórtico del sueño y el síntoma neurótico. Su hipótesis de trabajo tiene los mismos límites que su ángulo de ataque, será, como se ha de decir ampliamente más adelante, una económica de las pulsiones. Marx ataca el problema de las ideologías en los límites de la enajenación económica, esta vez en el sentido de la economía política. Nietzsche, situado en el eje del problema del valor, de la evaluación y la trasvaluación, busca por el lado de la fuerza y la debilidad de la voluntad de poder la clave de las mentiras y las máscaras. En el fondo, la genealogía de la moral en el sentido de Nietzsche, la teoría de las ideologías en el sentido marxista, la teoría de los ideales y las ilusiones en el sentido de Freud, representan tres procedimientos convergentes de la desmistificación. Quizá no sea todavía esto lo más fuerte que tienen en común, su parentesco subterráneo va más lejos, los tres comienzan por la sospecha con respecto a las ilusiones de la conciencia y continúan por el ardid del desciframiento, los tres, finalmente, lejos de ser detractores de la conciencia, apuntan a una extensión de la misma. Lo que quiere Marx es liberar la praxis por el conocimiento de la necesidad, pero esta liberación es inseparable de una toma de conciencia que responde victoriosamente a las mistificaciones de la conciencia falsa. Lo que quiere Nietzsche es el aumento de la potenda del hombre, la restauración de su fuerza, pero lo que quiere decir voluntad de poder debe ser recuperado por la meditación de las cifras del superhombre, del eterno retomo y de Dionisos, sin las cuales este poder no sería más que la violencia de este mundo. Lo que quiere Freud es que el analizado, haciendo suyo el sentido que le era ajeno, amplíe su campo de conciencia, viva mejor y finalmente sea un poco más libre y, de ser posible, un poco más feliz. Uno de los primeros homenajes rendidos al psicoanálisis habla de curación por la conciencia. El término es justo. A condición de decir que el análisis quiere sustituir una conciencia inmediata y disimulante por una conciencia mediata e instruida por el principio de realidad. De modo que el mismo incrédulo que pinta al yo como un pobre infeliz, sometido a tres amos, el ello, el superyo y la realidad o necesidad, es también el exégeta que recupera la lógica del reino ilógico y se atreve, con pudor y discreción sin par, a terminar su ensayo sobre el porvenir de una ilusión con una invocación al dios Logos, de voz débil pero incansable, al dios de ninguna manera todopoderoso, sino eficaz solo a la krga. Esta última referencia al principio de realidad en Freud y a sus equivalentes según Nietzsche y Marx, necesidad comprendida en este, eterno retorno en aquel, hace aparecer el beneficio positivo de la ascesis exigida por una interpretación reductora y destructora, el enfrentamiento con la realidad desnuda, la disciplina de Ananke, de la necesidad. Al mismo tiempo que nuestros tres maestros de la sospecha encuentran su convergencia positiva, dan a la fenomenología de lo sagrado y a toda hermenéutica concebida como recolección del sentido y como reminiscencia del ser su contrario más radical. Lo que está en cuestión en esta impugnación es el destino de lo que llamaré, para abreviar,
el núcleo mítico poético de la imaginación. Frente a la ilusión, a la función fabuladora, la hermenéutica desmistificante planta la ruda disciplina de la necesidad. Es la lección de Spinoza: uno se descubre primero esclavo, comprende su esclavitud, y se vuelve a encontrar libre en la necesidad comprendida. La ética es el primer modelo de esta ascesis que debe atravesar la libido, la voluntad de poder, el imperialismo de la clase dominante. Pero, en cambio, no le falta a esta disciplina de lo real, a esta ascesis de lo necesario, la gracia de la imaginación, el surgimiento de lo posible. Y esta gracia de la imaginación, no tiene algo que ver con la palabra como revelación. Esto es lo que está en juego en el debate. La cuestión que se nos plantea ahora es saber hasta qué punto semejante debate puede arbitrarse todavía en los límites de una filosofía de la reflexión.